Conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. En este video veremos las fórmulas que se utilizan para convertir coordenadas cartesianas a coordenadas polares y un análisis de cómo utilizar una de estas fórmulas de acuerdo a la posición en que se localiza un punto. Coordenadas polares. En el sistema de coordenadas polares consideramos un punto fijo llamado polo y una semirrecta horizontal dirigida hacia adelante que parte del polo, a la cual llamamos eje polar. Cuando representamos a un punto en coordenadas polares, generalmente utilizamos los símbolos r y θ, donde r representa la distancia entre el punto y el polo, y θ representa la medida del ángulo formado por el eje polar y el segmento que une al punto con el polo, tal como se muestra en la imagen. Un punto en coordenadas polares se puede representar de distintas formas. Por ejemplo, cuando tenemos el punto 3,45, es decir, al punto que tiene una distancia del origen al punto de 3 unidades, formando un ángulo de 45 grados con respecto al eje polar, se puede representar también como 3,405 grados. Esto es debido a que el ángulo se puede considerar como una vuelta completa más 45 grados. Es decir, 360 grados más 45, los cuales nos dan 405. O también podríamos considerarlo como 3,765, que es equivalente a dar 2 vueltas completas y 45 grados más. Estas representaciones se pueden realizar cuando nosotros medimos ángulos en sentido positivo, es decir, cuando la medición es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero si nosotros medimos en sentido negativo, entonces el ángulo de 45 grados se puede representar como menos 315 grados, que eso es equivalente a 360 grados restarle 45. Entonces, este punto se puede representar como 3, menos 315 grados. Otra de las maneras en cómo podemos representar a este punto es considerando este otro ángulo, ¿sí? Que es de 225 grados, que simplemente es sumar a 180 los 45 grados. De esta manera, si consideramos este ángulo, caeríamos de este lado, pero considerando distancias negativas, o radios negativos más bien, entonces el punto se podría considerar como menos 3,255 grados. O también podríamos considerar este otro ángulo, que es algo equivalente al anterior, pues entonces el punto quedaría representado como menos 3, menos 135 grados. Bien, ahora veamos las fórmulas que generalmente utilizamos para convertir coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Para ello, comencemos con un punto. Si el punto está dado en coordenadas cartesianas, generalmente utilizamos las letras X y Y para representar sus coordenadas. ¿Sí? Y si nosotros proyectamos a este punto sobre el eje X de una manera perpendicular y formamos un triángulo uniendo el punto con el origen, entonces es bien sabido que la base de este triángulo mide X y la altura mide Y. Si nosotros queremos encontrar la representación de este punto en coordenadas polares, entonces necesitamos calcular la distancia del origen al punto, a la cual la vamos a representar con la letra R. Y también necesitamos calcular la medida del ángulo formado por el eje X y el segmento que une al punto con el origen. Para calcular R, lo que utilizaremos es el teorema de Pitágoras, ya que este es un triángulo rectángulo. Y es bien sabido que el teorema de Pitágoras nos dice R cuadrada igual a X cuadrada más Y cuadrada. Pues despejando de aquí a R, obtenemos simplemente que R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada.
Por otro lado, para calcular el ángulo utilizaremos la función tangente, ya que cuando estamos en un triángulo rectángulo, la tangente de uno de sus ángulos agudos es equivalente al cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso nos quedaría como tangente de teta es igual a y sobre x. Y despejando de aquí a teta, obtenemos que teta es igual al arco tangente de y sobre x. Así que ya tenemos un par de fórmulas para calcular, o más bien para convertir coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Pues bien, cuando nosotros queremos utilizar estas fórmulas, como ya mencionamos, el ángulo tiene distintas representaciones. Así que necesitamos saber qué ángulo es el que nos va a otorgar esta fórmula. Si hacemos un pequeño análisis, podremos considerar 4 casos. El primer caso que consideraremos es cuando un punto se encuentra en el primer cuadrante. Si el punto está en el primer cuadrante, entonces al usar la fórmula, lo que obtendremos es este ángulo que está coloreado en rojo. Pero si el punto está en el segundo cuadrante, entonces la fórmula nos dará este otro ángulo, que si observamos por aquí aparece una flechita. Aquí nos está indicando que el ángulo va a estar medido en sentido positivo, ¿sí? Y por lo tanto el resultado también va a ser positivo. Pero en el caso del segundo cuadrante, el ángulo va a estar medido en sentido negativo y nos dará un resultado negativo. Si el punto está en el tercer cuadrante, entonces el ángulo que obtendremos es este de aquí, que está coloreado en amarillo, también dado en sentido positivo. Y finalmente, si el punto está en el cuarto cuadrante, el ángulo que vamos a obtener es este de aquí, coloreado en azul, que como notamos también está dado en sentido negativo. Es decir, en este caso, si ocupamos la fórmula, en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante vamos a obtener resultados positivos. Pero al usar la fórmula cuando los puntos están dados en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, los resultados que vamos a obtener son negativos. Entonces es muy importante considerar esa parte. Así que si hacemos un pequeño análisis, cuando el punto está en el primer cuadrante, la fórmula me da este ángulo que es justamente el ángulo que yo estoy buscando para representar al punto en coordenadas polares. Pues cuando nosotros queremos representar a un punto en coordenadas polares, tenemos que hacer una restricción con respecto a nuestros ángulos para no tener distintas representaciones. Una de esas restricciones podría ser pedir que el radio sea positivo y que el ángulo esté dado entre 0 y 360 grados. De esta manera vamos a tener representación única. Así que si suponemos que el punto que buscamos está en el segundo cuadrante, como ya habíamos mencionado, la fórmula nos dará este ángulo, ¿sí? Nos dará un resultado negativo. Así que si queremos representar al punto en coordenadas polares, el ángulo que vamos a considerar es el que parte del eje X y llega hasta el segmento que une al punto con el origen. Así que para calcular este ángulo, lo único que debemos de hacer es al ángulo que me da la fórmula sumarle 180. Y digo sumarle porque el resultado en sí ya va a dar negativo. Así que a final de cuentas se va a hacer una resta, ¿no? Pero bueno, ahora, para calcular el ángulo de un punto que se encuentra en el tercer cuadrante, pues como ya sabemos, la fórmula me va a dar este ángulo, pues simplemente lo que voy a hacer es a 180 sumarle ese resultado. Y de esta manera, pues ya podemos obtener el ángulo que nos interesa. Y para los puntos en el cuarto cuadrante, pues la fórmula me da este ángulo, así que simplemente el ángulo que queremos es este, y lo que haremos es a 360 grados, pues sumarle este valor, ¿sí? Y nuevamente digo sumarle porque el resultado en sí ya va a ser negativo. Así que a final de cuentas se va a hacer una resta. Pues bien, este es el análisis que necesitamos realizar al calcular el ángulo cuando queremos representar a un punto en coordenadas polares.
Este tema lo pueden encontrar en el libro de Tsiolkovsky. Y con esto concluimos.